El animal de las milpas. Lo primero que se me viene a la mente al recordar esta historia es verme corriendo entre la oscuridad, sintiendo que algo venía detrás de mí persiguiéndome con muy malas intenciones. Nunca he podido olvidar el sonido que hacían sus zancadas cuando destruía las plantas a su paso. Esa noche me encontraba ahí con la orden de cuidar los sembradíos de maíz y frijol que se encontraban muy pegados a la sierra. Noches anteriores habían sucedido extraños ataques que ponían en riesgo no solo la siembra, también a los campesinos que, por cierto, ya habían resultado heridos e incluso uno había desaparecido de manera inexplicable, aunque se creía que él se lo había llevado. Quien perpetuaba esos ataques en contra de los trabajadores del rancho no era un humano cualquiera, era un animal extraño que nadie sabía de dónde lo habían sacado. Por sus características y las creencias de la gente del campo, se decía que se trataba de un feroz nahual, que aunque quisiera nadie lo podía matar, principalmente porque era muy difícil atraparlo. Esto sin contar la fuerza y la fiereza que lo caracterizaba. Además, no era una criatura de este mundo. Obviamente, eso lo volvían muy peligroso. La intención de esta criatura, la cual describían como un perro rabioso que era capaz de correr largos tramos en 4 y 2 patas y que atacaba sin piedad, era acabar con todos los trabajadores del rancho, para que no hubiera quien levantara la cosecha y todo quedara en pérdidas. Era bien conocida la rivalidad que había entre don Santiago, el dueño de esas tierras donde yo colaboraba, y don José, su compadre y vecino. Ese era el motivo de los ataques. Se tenían tanto odio entre ambos que se atacaban de diferente manera, se aventaban plagas, envenenaban el agua, se robaban los granos, en fin, ya habían hecho de todo. De hecho, ya se habían agarrado a tiros varias veces, donde los dos habían resultado heridos, aunque ninguno de gravedad. Así llevaban años. Todo apuntaba que un día acabaría uno con el otro. Lo último que había hecho don José era soltar esa bestia durante las noches para acabar con los empleados del señor Santiago, mi patrón. Así, ese animal estaba agrediendo a quienes en nada tenían que ver con sus añejas rencillas. Sabiendo que ese animal se aparecería, los campesinos designados a cuidar el rancho y los sembradíos se sentían carne de cañón, porque a quien atrapara esa extraña criatura seguramente dejaría de existir. Pero había que trabajar, no tenían de otra. Don Santiago, mi patrón, o el mismo don José, no acudían a las autoridades correspondientes, porque en las milpas, ahí ocultas entre las plantas de maíz, frijol y calabazas, tenían sembradas otro tipo de hierbas prohibidas. La verdad, eran esas plantas las que dejaban dinero. Eso era lo que los convertía en rivales. Aquella noche que me tocó guardia, estaba con otros 9 compañeros porque los sembradíos eran muy grandes. Teníamos que recorrerlos a caballo para revisarlos en el menor tiempo posible y así no perderlos de vista mucho tiempo. Como el campo lo cuidábamos día y noche, para las 7 de la tarde ya lo andaba recorriendo por primera vez montado en uno de los caballos del rancho. Todo transcurría tranquilo. Después de 1 hora, ya que oscureció, entonces sí la tensión se comenzó a sentir. No solo yo me sentía nervioso. Había ciertas áreas que el caballo se mostraba inquieto, al grado de querer relinchar o intentar tumbarme. Eso me decía que había algo por ahí, me detenía y alusaba para ese rumbo. Pero hay que decirlo, el terreno de las milpas era demasiado extenso, de verdad que abarcaba muchas hectáreas. Además, las plantas del maíz que ya medían los 2 metros no dejaban ver muy a lo profundo. Cuando ya regresaba de la primera ronda, escuché claramente que algo se movió entre el maizal y las plantas de frijol. Lo primero que hice fue detenerme, alusar tramo por tramo. Así estuve por varios minutos. Con el caballo solamente a trote fui revisando todo el sembradío, tratando de encontrar algo raro. De pronto, antes de llegar al final, algo grande brincó. Cuando lo hizo, abarcó gran pedazo de tierra. Lo supe porque fue como si hubiera desaparecido. Se me hizo tan extraño que me bajé del caballo y comencé a asomarme por entre las plantas. Desenfundé mi arma. Apenas me iba a meter entre el plantío cuando me gritó otro trabajador que venía a caballo directo a mí. Me dijo que ni de chiste me metiera,
porque eso era lo que quería el animal, encontrarme solo y ahí poderme atacar. Entonces sería hombre muerto. Le aseguré que esa criatura se encontraba metida en esa parte del sembradío. Tratamos de rodear todo el terreno pensando que podíamos atrapar al animal por algún lado, pero no resultaría tan fácil. Eran tan grandes y tupidas todas las plantas que era imposible ver. Pensando en no dejarlo escapar, a medio tramo tomé mi carabina y, sin escuchar a los caporales que decían que no lo hiciera, me introduje moviendo a un lado todas aquellas plantas. Me siguieron gritando que regresara, pero los ignoré. Siendo gente de rancho, no le tenía miedo a nada, mucho menos a un animal que nunca había visto. Apuntando con la carabina y la linterna, me fui despacio por un camino que parecía no tener fin. A los pocos minutos, la noche que ya caía plena, y ya entre las plantas hacía que todo estuviera oscuro de verdad. Sin tener conciencia de cuánto estaba avanzando, pronto desaparecieron los sonidos de los caballos y los gritos de los demás trabajadores. Solo escuchaba mis pasos. Seguí caminando con un poco de dificultad porque la tierra estaba suelta. Después de unos minutos me detuve un momento porque se escuchaba que alguien más andaba caminando en la milpa. Apuntando mi rifle fui siguiendo aquel sonido que pasó muy cerca de mí sin detenerse. Por más que lo intenté, no logré ver lo que era. Quizás caminé zigzagueando porque cuando quise regresar ya no encontré la salida. Tratando de no caer en desesperación, me seguí derecho. A fuerza tenía que llegar al final del terreno de siembra. Solo era de seguir a un lado de los surcos. No sabía por qué se me dificultaba. Pasaban y pasaban los minutos sin ver el final. Yo conocía la extensión del plantío. Yo mismo había sembrado ahí. Ya era mucho lo que había caminado sin llegar a ninguna parte. Hubo un momento que me detuve. Aunque yo sabía que era imposible ubicarme, volteé para todas partes tratando de reconocer algo. En eso estaba cuando miré que alguien pasó caminando a unos metros de mí. No alcancé a distinguirlo bien, pero era una figura bastante negra, más que una sombra. ¿Qué más podía ser? Era el nahual. De pronto, algo me pasó. Quizás eso que llaman la adrenalina fue lo que se me encendió. Sin moverme de donde estaba, apunté con la carabina. Puse el dedo en el gatillo, dispuesto a dispararle a lo primero que se moviera. El ambiente estaba fresco, pero yo, quizás por la impresión de lo que había visto y estaba por enfrentar, de un instante para otro comencé a sudar. Era mi intención dispararle. Lo digo porque cuando volvió a pasar no me moví, ni siquiera fui capaz de apretar el gatillo. Eso, a lo que llamaban nahual, era una criatura como nunca había visto. De verdad que parecía un enorme perro. Estaba tan grande que podía ver por encima de las plantas del maíz, que para mi estatura eran altas. Pasó manoteando fuertemente, tirando las mazorcas. Por buena suerte, no volteó a verme. En el momento que pude reaccionar, comencé a retroceder. Primero con calma, después lo hice a todo lo que me daban las piernas. Sabía que con el rifle poco o nada le podía hacer a una criatura enorme como esa. Seguramente, si fallaba el primer tiro sería hombre muerto. No sé cómo lo hice, pero me bastaron unos minutos para encontrar la salida. Quizás por instinto corrí hasta encontrarme con los demás trabajadores. Lo hice porque sentí miedo al verme solo en medio de la noche. Al notarme nervioso, supieron al instante que lo había visto. Entonces se los describí cuál era. Algunos trabajadores que eran nuevos en el rancho se asombraron porque nunca se lo habían topado. Solo lo imaginaban, quizás no tan aterrador. Nos agrupamos e incluso le hablaron a algunos hombres de los que cuidaban el rancho. La intención era cazarlo esa misma noche. 15 hombres armados comenzamos a movernos para todas partes, apuntando siempre hacia el oscuro y tupido sembradío. Sabiendo a lo que nos estábamos enfrentando, avanzaba nervioso. El mismo sonido de mis compañeros al caminar me ponía tenso. Minutos después, alguien disparó a manera de alarma y todos corrimos. El movimiento de las plantas nos llevó hasta el final de los sembradíos. Algunos a pie, otros llegaron a caballo. Pronto rodeamos todo el lugar. Estuvimos apuntando por minutos interminables y no aparecía nada. En eso se escucharon otros disparos. Solo que ahora, allá en el rancho, la mayoría estábamos dispersos.
Los que andaban a caballo se enfilaron para allá deprisa. Todavía se escucharon algunos tiros más. Yo también quise correr, pero algo me detuvo. No tengo cómo explicarlo, pero había una presencia. Alguien estaba cerca de mí, oculto entre todas aquellas plantas, y me observaba. Creía escuchar un gruñido, pero no me era claro. Mejor no me moví hasta que sentí que se había ido. Entonces también caminé hacia el rancho. Cuando llegué todavía estaba el alboroto. El nahual, según dijeron los trabajadores, había intentado llevarse un becerro. No lo logró por la intervención de los hombres que estaban al cuidado. De hecho, algunos estaban levemente heridos, pero sobre todo asustados por la clase de animal que era. También ellos lo describieron así como yo lo había visto, enorme, con una fuerza capaz de levantar un becerro o quizás hasta una vaca. Era muy escurridizo, tenía una inteligencia superior a cualquier animal común. Además, le habían disparado, pero habían fallado o las balas no le hicieron nada. Yo también les conté lo que había visto entre las milpas. Entonces cabía la posibilidad de que fueran dos las criaturas. Estuvimos de acuerdo que no era un animal de los que habitaban el monte. Para todos era un ser salido del infierno. Entonces alguien mencionó que con las armas que teníamos seguramente no le podíamos hacer nada. Necesitaríamos conseguir otro tipo de municiones, balas curadas o cruzadas para poderlo matar, porque todo hacía suponer que esa criatura no era de este mundo. Uno de los trabajadores del rancho dijo conocer a una persona que nos podía ayudar. Para eso necesitábamos ir a mitad del monte para ver al viejo que llamaban brujo o chamán. Al escuchar eso, algunos se persignaron y se negaron a ir. Esa noche el animal ya no apareció más. Nos pusimos de acuerdo para que amaneciendo 3 de nosotros iríamos a visitar a ese anciano que nos podía ayudar. Las horas pasaron muy lentas hasta que al fin amaneció. Todo se encontraba en una tensa calma. En lugar de retirarnos a nuestras casas, 3 de nosotros tomamos una vereda y caminamos por horas entre el monte hasta llegar a un pequeño jacal muy cerca de un cerro. Todo ese tramo parecía abandonado. De hecho, la casucha aquella no tenía puertas ni ventanas. Todo era silencio, no había animales. Los pocos árboles que había cerca se encontraban secos. Hasta la tierra se veía agrietada. Era evidente no había agua a mucha distancia. Por lo mismo, el calor era insoportable. Al asomarnos a su interior, ahí estaba una persona ya muy mayor sentada en un banco con los ojos cerrados como si estuviera dormido. Lo miramos por unos instantes. Antes de que le habláramos, él nos pidió que pasáramos a su vivienda. Nos miramos entre nosotros y así lo hicimos. Luego de verlo bien, nos dimos cuenta que el señor estaba ciego. De hecho, no tenía ojos porque estaban sumidos sus párpados, haciendo notar considerablemente sus cuencas. Sin dejar de mirarle sus ojos cerrados, le explicamos a qué lo íbamos. El señor hizo una mueca antes de extender su mano para que le diéramos las balas, 36 en total. Nos dijo que nos prepararía 15 balas curadas y 20 marcadas con una cruz. Mientras lo hacía, comentó que él sabía quién era el nahual que intentábamos matar, pero que no lo podía revelar. Haciendo preguntas al aire, dijo que esperaba que supiéramos en lo que nos estábamos metiendo. No era solo a la persona o al animal al que pretendíamos cazar. Era al mismo demonio y eso ya eran palabras mayores. Por último, tomó la bala sobrante. Esa la barrió con algunas hierbas, aparte de curarla y marcarla con la cruz. La bendijo con agua y oraciones. Alguien le iba a hacer una pregunta, pero con un sonido lo cayó de tajo para decir que esa era la única bala que podría matar al nahual. Pero el disparo tenía que ser en la frente. Si lo hacíamos bien, resultaría, porque esas balas eran muy eficaces. Después de entregárnoslas, nos pidió que eligiéramos bien quién le dispararía a esa criatura porque solo tendríamos una oportunidad. Nos dio un frasco que contenía un líquido para que se lo untara en las manos y en los ojos el encargado de matarlo. Salimos de ese jacal confiados en que todo saldría bien. Ya de regreso nos repartimos las municiones. Les pedí la bala especial, pero me dijeron que se la darían al patrón. Todos estuvimos de acuerdo en que a él le correspondía terminar con el problema.
Durante el camino fuimos ideando un plan para cazar al nahual esa misma noche. Cuando llegamos al rancho, hablamos con don Santiago, quien estuvo de acuerdo en lo que estábamos planeando. Aceptó con gusto la bala especial y prometió que no fallaría. Ese día dormimos unas horas ahí en el rancho para estar listos antes del anochecer. De hecho, la orden del patrón don Santiago fue que todos los trabajadores velaríamos esa noche. Seríamos más de 20 hombres, como era normal y por estar conscientes de lo que se aproximaba. Conforme iba oscureciendo la incertidumbre de lo que podíamos enfrentar, nos ponía cada vez más nerviosos. Sabiendo que habíamos consultado al viejo del monte, algunos trabajadores pidieron una bala cruzada, porque la vida de todos estaba en riesgo. Cuando salió el patrón de su casa, comenzamos a ocupar nuestros lugares. Algunos ocultos en el rancho, otros en el monte y, claro, en las milpas donde era común que se metiera. Con nerviosismo miramos que la oscuridad se adueñaba de todo. Completamente a oscuras y con la carabina en la mano pude sentir cómo se iban pasando los minutos. Yo pedí ser uno de los que cuidaríamos la milpa porque era ahí donde lo había visto. Quería enfrentarlo, confiado en las 2 balas que me habían tocado. Sabía que esa noche mataríamos al nahual. Cerca de la medianoche bajé un poco el arma porque ya me había cansado de estar apuntando. Entonces pude sentir que algo se aproximaba. Apunté de nuevo, mi preocupación era que algo se escuchaba por todas partes. Estaba consciente que no podría disparar nada más así. A lo primero que se apareciera, porque cómo podía ser ese animal, también podía ser uno de los trabajadores. Aquel sonido extraño se fue acercando por un lado y el otro. De pronto pasó tan rápido que me fue imposible verlo, mucho menos dispararle. Dominando mis nervios, caminé despacio por donde se había ido. Apenas avancé unos cuantos metros cuando sentí que lo tenía frente a mí. Lentamente saqué la linterna y lo alucé. Ha sido lo peor que he visto. No puedo decir que aquello era un perro o un demonio como nos había dicho el viejo del monte, pero un humano no era. Sin soltar la linterna le apunté. Aquella bestia no dejaba de mirarme. Entrecerré los ojos y apreté el gatillo. El sonido me hizo estremecer. El animal, algo sorprendido, se hizo para atrás. Entonces le volví a disparar. Estaba seguro que le había dado, porque además estaría a unos 5 metros. Eran 2 balas cruzadas y ahí estaba mirándome, como si hubiera fallado las 2 veces. Entendí que no tenía caso dispararle con las balas normales. Me invadió un miedo excesivo. No lo recuerdo exactamente, pero al parecer solté la carabina y la linterna. Cuando reaccioné, ya iba corriendo como nunca lo había hecho. Se comenzaron a escuchar otros disparos, y muy a lo lejos se escuchaban también los gritos de la gente. Yo corría sin voltear. El nahual venía detrás de mí. Podía escucharlo. Luego de unos minutos logré salir del sembradío. Aún corriendo, entré a los terrenos del rancho. Me acuerdo que muchos de los trabajadores al verme me apuntaron y comenzaron a disparar. Algunas balas me rozaron, pero no me detuve. Cuando ya no pude más, caí al suelo, a mitad de rancho. Sin saber por qué habían hecho eso, intentaba levantarme, pero los plomazos seguían sonando. Les grité que pararan, que era yo. En eso miré que mi patrón don Santiago venía acercándose, apuntándome con su carabina. Sentí miedo porque se veía muy decidido a rematarme. Yo sabía que era él quien traía la bala especial. Se paró a 1 metro de mí, con una expresión en su cara que, no se me olvida, me apuntó directo a la cabeza. Me acuerdo que se me recesaron los labios, y sentí que toda la sangre dejó de circular. Supe que era mi muerte. Volteé para otra parte, no quería ver. Entonces me di cuenta que el nahual estaba tirado a mi lado. Lo miré de frente. Tenía unos enormes colmillos. Estaba con los ojos abiertos. De hecho, lo escuchaba respirar. Fue tanta la impresión que me llevé que por inercia me levanté. Pero cuando lo hice, ya don Santiago, por milésimas de segundo, le había dado al nahual en la cabeza. El animal ni siquiera hizo ruido. Solo comenzó a temblar hasta quedarse quieto. Los trabajadores se fueron acercando poco a poco con sus carabinas en mano. De pronto comenzaron a dispararle a la criatura, así a quemarropa. Lo hicieron con todo su coraje por todo lo que había ocasionado.
Todos los tronidos me retumbaron en la cabeza. Después, algunos trabajadores me ayudaron a caminar al rancho y otros se quedaron a cuidar el cadáver del nahual para ver qué se haría con él. No habían pasado ni 15 minutos cuando uno de ellos le habló al patrón para que fuera a ver a la criatura. Pensando que quizás estaba reviviendo, también yo fui a ver. Para la sorpresa de todos, esa criatura, el nahual, se había convertido en el cuerpo de un hombre. Yo no lo conocía, pero algunos dijeron que era don José, el compadre, vecino y enemigo de don Santiago. Mirar eso causó terror en los trabajadores, porque una cosa así era algo del diablo. Todos se persignaron y nadie quería tocar el cuerpo. Después de escupirlo muchas veces, y aunque la orden de don Santiago fue llevar a tirar el cuerpo de don José allá cerca de su propiedad, al final fue enterrado en el monte. A partir de ese día, aquella criatura no volvió a aparecer y el rancho de don José se fue acabando, hasta quedar en el abandono. Un día llegaron los militares al rancho y arrestaron a cuantos pudieron. Por suerte, yo, junto con otros 2 trabajadores, logramos escapar. Así es mi historia. No me deslindo de lo que sembrábamos en el rancho, pero era el único trabajo que había cerca de mi casa. Era eso, o que se muriera de hambre mi familia, lo puedo asegurar. Por un tiempo anduve huyendo. Meses después mandé traer a mi mujer y mi hijo a donde ya radicaba porque jamás volví por allá. Nunca se lo platico a nadie, ni siquiera a mi esposa. Pero la imagen del nahual siempre la he llevado presente dentro de mi cabeza. Estoy seguro que la llevaré hasta que me muera. Sangre de nahual. Mi nombre es Rodolfo. Hace años, cuando me sucedió esto que estoy por compartir, era de esas personas que no creían en nada, ni en Dios ni en el diablo. Por lo mismo, a todo le buscaba la lógica, y cuando se la encontraba, nadie me podía hacer cambiar de opinión. Como hecho adrede, en mi casa eran muy creyentes de las cosas paranormales, e incluso me decían que nuestra familia estaba propensa a tener encuentros con nahuales, porque mi bisabuelo había sido un brujo nahual allá en su tierra, muy cerca de Veracruz, la capital. Me explicaban que eso se llevaba en la sangre, y yo lo podía tener por ser descendiente directo. Por si fuera poco, era el primer bisnieto varón. Además, existía la posibilidad de que podría atraer a otros nahuales si me llegaran a oler. Por lo mismo, me habían mandado a estudiar a una ciudad grande, lejos del monte, que según mi mamá era terreno de nahuales. Obviamente, no creía en nada de eso. Para mí, eran solo historias sin sentido. Yo hacía mi vida con normalidad sin tomar en cuenta sus creencias. Era mi familia, pero yo los juzgaba de supersticiosos e ignorantes. E incluso, por lo mismo, en varias ocasiones me llegué a avergonzar de ellos. Sin importar lo que yo pensara, mi mamá siempre me advertía que no me metiera en lugares solitarios y peligrosos, porque podría tener un encuentro con esos seres, sin saber en realidad lo que podría pasar, porque por mi negativa no estaba preparado para enfrentar una situación así. Muchas veces se había esforzado por explicarme a qué le temía un nahual, cómo actuar frente a uno, e incluso un día quiso ponerme una especie de amuleto de protección que yo por supuesto rechacé de manera grosera. Nunca me importaron sus preocupaciones ni sus advertencias, a pesar de que toda la familia me aseguraba que lo del bisabuelo era verdad. Sin embargo, y aún sabiendo todo eso, un viernes por la mañana, junto con otros 3 amigos de la universidad, decidimos ir a acampar en un bosque muy alejado, allá por el sur de la ciudad. Estábamos festejando el fin de cursos, porque además habíamos salido con buenas calificaciones, y eso de verdad que para nosotros había sido un buen logro. Que más que pasar un fin de semana alejados de todo y de todos para celebrar, conociendo a mi familia y lo que pensaban de meterme a lugares solitarios, preferí no contarles lo que haría. Así, tanto ellos como yo estaríamos más tranquilos. Cargando en nuestras mochilas con lo necesario para 3 días y 2 noches, además de buen ánimo, buscamos una zona boscosa, la más solitaria. Para mí era la primera vez que acamparía, entonces todo era emocionante. Después de unas 2 horas de camino, llegamos al lugar perfecto.
Queriendo un poco de aventura extra, nos metimos entre todos aquellos árboles, evitando accesos fáciles. No quisimos caminar por los angostos senderos, ya marcados por el andar de otros campistas. Mientras se pasaban los minutos, nos dimos cuenta lo complicado que era caminar por lugares donde parecía que nunca había pisado nadie. Nuestro punto de referencia eran unos cerros. Se miraban desde cualquier distancia, entonces era imposible que pudiéramos perdernos. Sin medir riesgos, avanzamos con dificultad. En unas 4 horas logramos introducirnos algunos 5 kilómetros de la carretera al bosque, quizás un poco más. Ya muy cansados elegimos un claro y ahí levantamos nuestro campamento. Prácticamente nos sentimos solos, en medio de aquellas arboledas y seguramente de un montón de animales. El día transcurrió lento y sin contratiempos. Solamente teníamos una casa de campaña, pero era lo suficientemente grande para dormir los 4. Nos preparamos con bastante leña porque la noche sería larga, además de fría. Antes de que oscureciera, encendimos la fogata. Serían alrededor de las 8 cuando la noche se fue adueñando de todo. Como a las 9 supimos lo que era la verdadera oscuridad. El fuego apenas alcanzaba a iluminar el claro donde estábamos acampados en medio de grandes árboles. Si no fuera por ese resplandor, sería como habernos metido en un pozo. Había luz de luna, pero era bastante tenue. El sonido de los animales nocturnos hacían del bosque un lugar inquietante. De entre todos esos sonidos que se escuchaban sin parar, se destacaba uno bastante raro. Hasta la fecha no podría asegurar lo que era, si un grito humano o un canto de alguna ave desconocida. La realidad era que nos tenía nerviosos, al grado de pensar que tal vez no había sido buena idea acampar ese día, en ese lugar, pero ya estábamos ahí, sentados alrededor de la fogata y para hacer las cosas todavía más tensas, platicamos de situaciones extrañas, cosas inexplicables que nos habían sucedido a todos. Lo hicimos mientras tomábamos algo caliente. Escuchamos con calma e interés los relatos. Cuando por fin tocó mi turno, me hice el interesante. Y por primera vez en mi vida presumí que era descendiente de nahuales. Me puse a inventar otras cosas que ni yo creía. Les dije que en ocasiones podía ver en la oscuridad, que podía oler cosas a la distancia y otras barbaridades así. Mis amigos me miraban asombrados. Mientras tanto, aquel sonido extraño seguía escuchándose a lo lejos. De verdad que era imposible ignorarlo. Era tarde cuando terminamos la plática y decidimos irnos a dormir, pensando en que al siguiente día nos levantaríamos temprano para ir a explorar. Estando ya en la casa de campaña, fue que empezamos a notar que algo andaba raro. Aquel sonido extraño cada vez se escuchaba más cerca de nosotros. Lo que fuera que lo hacía, se venía acercando a nuestro campamento. Nos sentamos nerviosos preguntándonos qué podía ser eso. Así con esa incertidumbre se pasó como media hora. Al escuchar aquel sonido, lo primero que se me venía a la mente era lo que me decía mi mamá acerca de los nahuales, que habitaban en lugares solitarios, además que me podían oler, pero me negaba a aceptar que fuera verdad una cosa así. Cuando ese sonido estuvo bastante cerca, guardamos silencio. Rápido quise encontrar una respuesta como siempre lo hacía, pero me era muy difícil asegurar algo, porque nunca había escuchado un sonido como ese. Ya nerviosos le pusimos atención a lo que se escuchaba. Primero fue un raro sonido arriba de nosotros. Mis amigos pensaron en lo más común. Pudiera ser un búho grande o algún otro pájaro nocturno que andaba revoloteando sobre la casa, pero después lo escuchamos de nuevo, esta vez más fuerte, más pesado. Era algo mucho más grande que un búho lo que se movía en el aire. La primera reacción que tuvimos fue salir a asomarnos para ver qué era aquello. Me acuerdo que habíamos dejado encendida la fogata porque el frío se estaba intensificando. El fuego no ayudaba mucho, apenas iluminaba un poco más allá de unos cuantos metros. De repente sentimos una ráfaga de aire que hizo bailar la lumbre. Algo había pasado muy rápido sobre nosotros. Nadie dijo nada, pero todos lo habíamos sentido. No era un simple viento, era un aleteo fuerte, como si algo de veras enorme hubiera intentado atacarnos, pero por suerte había fallado.
Volvió a pasar bastante rápido. No lográbamos verlo porque al parecer era un animal negro y se confundía con la oscuridad. Solo escuchábamos sus fuertes aleteos. Lo inquietante era suponer que, por el sonido que hacía, era una criatura extraña la que nos rodeaba, nada que ver con cualquier ave nocturna del bosque. Pasó en un par de ocasiones más. De pronto lo vimos en lo alto. Era un animal que volaba en círculos sobre nosotros, así como lo hacen los zopilotes con quien consideran sus presas. Al instante nos dimos cuenta que eso no era algo normal. De nueva cuenta cruzó encima del campamento. Esta vez pasó mucho más cerca de nosotros. Lo hizo tan cerca que hasta nos obligó a agacharnos. Muy poco lo pudimos ver, pero de algo sí estábamos seguros. La forma de su cuerpo era extraña. Uno de mis amigos, un tanto alterado, preguntó si alguien traía un arma, porque lo que estábamos mirando era un animal peligroso y nos comenzaba a atacar. Entonces tendríamos que defendernos. Los demás no reaccionábamos, nos limitábamos a querer mirar a eso que volaba. De pronto apareció de nuevo batiendo las alas. El movimiento ya no fue rápido ni ágil, era pesado, lento, como si le costara trabajo trasladarse por el aire. Entonces se posó sobre la copa de un árbol muy alto y se perdió entre sus tupidas ramas. Alguien sacó una linterna y la apuntó hacia arriba. Por un segundo la luz lo alcanzó. Pudimos ver sus alas, eran muy raras, como si tuvieran cuero en lugar de plumas, así como el cuerpo de un murciélago. Su figura era desproporcionada, con un torso grueso que parecía encorvado. Tenía patas enormes, casi humanas, y su cabeza era alargada. No tenía un pico, más bien era una mandíbula sobresaliente, así como si fuera un perro. El sonido que hizo desde arriba fue lo peor. Algo como un chillido o una especie de gruñido, que aún estando a metros de distancia logramos escucharlo perfectamente. Fue un sonido amenazante que retumbó en el bosque. De pronto y ante nuestros ojos lo miramos bajar de aquel árbol sin ninguna dificultad. Cuando tocó el suelo se puso a caminar erguido como cualquier persona. Todavía hasta la fecha me pregunto por qué no corrimos. Luego de algunos minutos se elevó y lo perdimos de vista. Nadie sabía qué debíamos hacer. A alguien se le ocurrió decir que eso no era un animal, era un demonio, y más asustados nos pusimos. En ese momento, lo único que se nos ocurrió fue meternos a la casa de campaña, esperando que esa cosa no volviera a aparecer. No podíamos hacer nada más, o por lo menos no se nos ocurría algo. Mientras uno de mis amigos se ponía a rezar, yo seguía pensando que pudiera ser un nahual. Pero ¿de qué me servía saber eso? Como nunca le había puesto atención a lo que me decía mi mamá, no tenía ni idea de cómo actuar o qué podía hacer para espantarlo. Además, si resultaba así, seguramente a quien olería primero sería a mí, por aquello de la sangre de nahual. Alguien consultó su reloj y apenas pasaban de las 3 de la mañana. A esa hora no podíamos simplemente tomar nuestras cosas y salir de ahí, porque al no haber seguido un sendero, en realidad no sabíamos exactamente en dónde estábamos. Pero además nos expondríamos mucho con ese animal volando por ahí, en medio de toda aquella oscuridad. Los minutos pasaban lentos. La situación se volvía cada vez más inquietante. Eran tantos los nervios que teníamos que a nadie se le ocurría un buen plan que nos permitiera ponernos a salvo. Por lo menos yo nunca me había visto en una situación así, tan estresante. Quizás pasó una hora cuando de nuevo volvimos a escuchar aquel sonido que se aproximaba. Después fueron los aleteos. En una de las veces que pasó sobre nosotros, logró mover la casa de campaña. Eso ya fue preocupante. Supimos entonces que estar ahí no nos daba ninguna seguridad. Por eso decidimos salir para refugiarnos entre los árboles. No teníamos otra opción. Hablamos hasta ponernos bien de acuerdo. Nos dispersaríamos un poco, pero sin alejarnos mucho del campamento para evitar perdernos. La idea era simple: correr hasta los árboles más cercanos, escondernos, esperar a que amaneciera y salir de ahí lo más rápido que se pudiera ya con la luz del sol. Y eso sí, no volver jamás por ese lugar. Esperamos unos minutos a que pasara de nuevo la criatura esa. Cuando lo hizo, casi arrastra la casa de campaña. Entonces nadie ya lo pensó.
Simplemente corrimos así como lo habíamos planeado, por diferente rumbo para ponernos a salvo. El árbol grande más cercano para mí estaba como a algunos 15 metros. Sin embargo, me pareció que nunca llegaba. Sentía que corría en cámara lenta, siempre con el temor de que esa criatura me levantara entre sus garras. Me acuerdo que corría tan rápido y de forma desesperada que me pasé de largo, e incluso caí al suelo entre hojas y ramas secas. Luego me arrastré como pude hasta el grueso tronco de aquel árbol. Respirando de manera agitada, busqué a mis amigos mirando hacia los demás árboles, pero no lograba verlos. Quise suponer que todos estaban a salvo. Me di cuenta que pasaba algo raro. Todo había quedado en silencio. Los sonidos del bosque disminuyeron y tuve esa sensación de que algo malo iba a suceder. Con dificultad lograba distinguir nuestro campamento. Aún así, pude ver que la casa de campaña de un segundo para otro desapareció, volando por los aires. Por buena suerte, habíamos logrado salir antes, porque todas las cosas que estaban adentro quedaron esparcidas por todo el lugar. Todo volvió a quedar en silencio. Luego de unos minutos inquietantes, apareció ese animal. Caminaba lentamente por el lugar donde había estado instalada la casa de campaña. Lo hacía sobre sus dos patas traseras. Parecía buscarnos volteando a los lados. Además, levantaba la cabeza mientras olía el aire una y otra vez. Después de un rato, esa criatura caminó hacia los árboles. Me asusté cuando miré que venía directo a mí. Tuve que controlarme para hacerme el fuerte y no salir corriendo. Mi temor fue que me hubiera olido, como decía mi mamá. Si era así, no habría lugar donde pudiera esconderme. Conforme se acercaba esa criatura, se me aceleraba más el corazón. Cuando pasó a mi lado, prácticamente a 1 metro, tuve que morderme una mano para no hacer ruido por lo impresionante que era. Quería cerrar los ojos, pero no podía dejar de verlo. A pesar de la oscuridad y de que esa criatura era totalmente negra, puedo describirla. Primero quiero decir que no era del todo animal, ni un demonio, pero tampoco un humano, aunque sí tenía algunos rasgos. Quizás lo más acertado es decir que era una mutación de algo. A pesar de que caminaba un poco encorvado, mediría casi los 2 metros. Estaba bastante pesado porque escuchaba cada paso que daba. Otra cosa inquietante era que olía horrible, así como huelen los perros muertos. Para mi sorpresa, se pasó de largo. Yo no sabía cómo era un nahual, por lo mismo no me atrevería a asegurar que estaba frente a uno. Lo que sí puedo decir es que era una cosa aterradora y que seguramente no era de este mundo. Al mirarle las garras de sus manos, sabía que si me atrapaba me podía destrozar fácilmente. Eso no lo puedo negar. Era lo que me tenía paralizado. Por un momento lo perdí de vista porque se metió a la profundidad del bosque. Pasaban los minutos y no aparecía. Yo no le quitaba la vista a la oscuridad para que no me fuera a sorprender. Me iba a mover para buscar a mis amigos cuando de nuevo me llegó aquel tremendo olor. Cada vez olía más fuerte. Eso me decía que se aproximaba, pero no lograba ver a la criatura por ninguna parte. Entonces me vino la terrible idea de que se encontraba arriba del árbol donde yo estaba agazapado, supuestamente escondiéndome de él. Con miedo levanté la vista. Con dificultad pude ver que entre las ramas había unos enormes ojos que me miraban fijamente y sin parpadear. Así nos quedamos por interminables segundos. Hice todo por no moverme. Sabía en el peligro en que me encontraba. Bajé la intensidad de mi respiración y me quedé como si fuera de piedra. Sabía que de eso dependía mi vida. Cuando menos lo esperaba, esa criatura desapareció entre las ramas, sin hacer un intento por atacarme. Todavía me quedé unos minutos más ahí, sin moverme. Al paso de unos minutos, como ya no se escuchaba nada, me levanté y corrí hacia los demás árboles donde se suponía que estaban escondidos mis amigos. De manera desesperada los comencé a buscar, pero no aparecían por ninguna parte. Corrí 10, 15 metros, no sabría decir cuántos, no estaban. Bajando la voz, los comencé a llamar por sus nombres. Mi temor era que esa criatura les hubiera hecho daño. Anduve deambulando prácticamente solo por el bosque, ya sin la casa de campaña como referencia, además sin una linterna. Pronto me sentí perdido.
en medio de árboles y siniestros sonidos que retumbaban dentro de mi cerebro. En ese momento sentí algo raro. Fue como un chispazo. Recordé algunas cosas que me había dicho mi mamá. Como yo tenía sangre nahual, con el solo hecho de no demostrarle miedo a esa criatura me bastaba para librarme de él. Además, me pasó otra cosa que, hasta ahora, no logro entender cómo sucedió. En medio de toda aquella negrura, pude ver los cerros que indicaban el camino de regreso. Solo estaba de correr para allá y me pondría a salvo. Al escuchar de nuevo aquel sonido que hacía esa criatura, supe que venía directo a mí. Algo como un instinto me hizo correr, solo que esta vez no fue por miedo, fue una reacción. Además, no corrí hacia los cerros. En ese momento pensé en mis amigos, no podía ponerme a salvo y dejarlos en el bosque. Entonces corrí a buscarlos, lo hice cuanto pude, hasta que mis piernas no podían más. Esto tampoco lo puedo explicar. De pronto los olí, así literalmente. Le hice caso a mi olfato. Caminé en medio de la oscuridad del bosque, sin miedo, aunque no tenía nada con que defenderme. No traía una lámpara ni sabía para dónde ir. Como no encontraba a mis amigos, creí que lo que estaba oliendo eran solo sus cuerpos. Luego, entre la oscuridad, miré que algo se movía a lo lejos. Me alegré al ver 3 siluetas. Eran ellos que caminaban agazapados, tratando de pasar desapercibidos. Cuando nos reunimos, estaban jadeando y visiblemente asustados. Entonces traté de calmarlos. Decidimos correr lejos de ahí, pero ya juntos. No hubo tiempo para abrazos. Nadie comentó qué había visto entre el bosque, solo corrimos. Como tenía esa capacidad de ver en la oscuridad, yo iba al frente. Escuchando los siniestros sonidos del bosque y, sin importar que todavía no amanecía, caminamos deprisa, con el temor de toparnos a esa criatura y que intentara detenernos, pero no íbamos a pasar ni un minuto más en ese lugar. Los primeros rayos del sol nos alcanzaron antes de llegar a aquellos cerros. Entonces fue que nos detuvimos un momento. Solo fueron unos cuantos minutos en lo que tomábamos algo de aire y agarrábamos fuerzas para continuar. Aunque yo no me había dado cuenta, mis 3 amigos se sintieron observados todo el camino. Ya para media mañana nos encontrábamos de camino a casa. Entonces cada quien contó su experiencia. Yo lo único que les oculté fue que pude ver en la oscuridad y que me guié por el olfato para encontrarlos. Tuve que hacerlo. La verdad, no supe cómo explicárselos. Nunca nos pusimos de acuerdo en qué clase de animal era la que nos atacó esa noche. Todo quedó en un animal extraño. Aunque algunas personas, cuando cuento esta historia, me dicen que sí, podría ser un nahual como yo lo creía. Lo cierto es que nunca lo quise asegurar. Después de esa experiencia, nunca volví a ser el mismo. Por mucho tiempo quedé afectado psicológicamente, no solamente por ver de cerca a esa criatura, también porque comprobé de cierta manera que sí tenía sangre de nahual heredada de mi bisabuelo. Todavía hasta el día de hoy, no les he confesado a mi familia que todo lo que me decían resultó ser verdad. Hay veces que cuando escucho el viento mover las ramas de los árboles, aún estando en mi propia casa, me parece que hay algo grande observando mis movimientos dispuesto a atacarme. Entonces siento que algo dentro de mí, como una fuerza o una energía, lucha porque se quiera activar. Sé que no es necesario decirlo. Nunca más volví a entrar a un bosque. Me imagino que nadie lo haría. El dueño del monte. Mi nombre es Carlos. Quiero compartir esta historia que para mí ha sido, y por mucho, lo más inquietante que me ha tocado vivir. Tanto así que esta es apenas la segunda vez que la cuento en 35 años, porque siempre he querido evitar malos comentarios de la gente. Fue en el estado de Nuevo León, no solo me sucedió a mí. A la fecha ya no tengo contacto con los demás que estuvieron conmigo ese terrible día. Entonces, desconozco si alguno de ellos ya contó esta historia. Una tarde de viernes, fuimos 5 muchachos los que decidimos meternos a una parte desconocida del monte aquel día. Lo hicimos para buscar a un perro que se le había perdido a uno de ellos, a mi amigo José. Además, lo haríamos porque nos platicó que le había sucedido algo extraño. Según nos contó, durante la noche el perro estuvo ladrando de manera insistente.
hacia la parte trasera de su terreno que colindaba con el monte. Como ya tenía un buen rato así, José decidió asomarse para ver qué estaba sucediendo, pero al hacerlo miró que algo levantó al perro como 2 metros para después azotarlo contra el suelo. Luego se lo llevó arrastrando rumbo al monte. Fue tan rápido que no tuvo tiempo de defenderse. Lo único que nos pudo decir fue el atacante era tan negro que se confundía con la oscuridad. Al enterarse en su casa de lo sucedido, salieron a averiguar, pero al perro ya no lo encontraron por ninguna parte, porque además al ser de noche no se veía ningún rastro. José escuchaba a lo lejos los quejidos de su perro, pero sus papás no lo dejaron meterse al monte a esas horas. Le dijeron que seguramente un coyote era el culpable, o quizás varios, entonces ya no había nada que hacer, sin aceptar eso porque para él su perro no era solo una mascota. Al día siguiente, José nos buscó para pedirnos que lo acompañáramos al monte, porque quería recuperar a su perro, o por lo menos sus restos. Estuvimos de acuerdo en apoyarlo porque era nuestro amigo, e incluso alguien se ofreció llevar otro perro para que nos ayudara a buscarlo. Pero José se opuso. La verdad, nuestro amigo tenía una actitud muy rara que quizás los demás pasaron por alto, pero yo no. Más que preocupado por el perro, se le notaba asustado o tal vez enojado, una cosa así. Además, llevaba unas varas grandes a las que les había sacado punta. Luego las repartió entre nosotros. Aunque eso fue extraño porque parecía que nos estaba armando. De todos modos, las agarramos sin hacer preguntas. Pero era obvio que no las necesitábamos para buscar a un perro. Serían como las 3 de la tarde cuando nos pusimos de acuerdo. El plan era explorar un poco de terreno, nada más, y regresar antes de que anocheciera. Lo haríamos, encontráramos o no encontráramos al perro. Con esa idea nos fuimos atrás de la casa de José, y sin que se dieran cuenta sus papás, tomamos el único camino que había hacia el monte. Caminamos entre los matorrales, así como entre los árboles secos, empujando las ramas que nos estorbaban para avanzar, porque había lugares demasiado tupidos. Por lo menos yo era la primera vez que andaba por ahí. Nada más al caminar los primeros metros, supimos que era un lugar peligroso, lleno de roedores y alimañas que se nos podían trepar si no les poníamos cuidado. Esto sin contar otros animales como los jabalíes o las víboras. Nos fuimos llamando al perro por su nombre, por eso hasta la fecha no se ha olvidado, se llamaba Nerón. Y al parecer era un perro de regular tamaño. Le gritamos muchas veces, pero nada se escuchaba. José todavía tenía la esperanza de que estuviera por ahí. Muchas veces nos aseguró que lo íbamos a encontrar. Mientras más nos internábamos entre el monte, algo se sentía extraño. Pero además todos estuvimos de acuerdo que alguien nos estaba observando. Sentíamos como si estuviéramos dentro de un lugar prohibido, y su dueño no quería que estuviéramos ahí. Solo que quien nos miraba se mantenía oculto, porque no se veía por ninguna parte. Por miedo o por precaución, les pedía a todos que estuviéramos alertas a cualquier cosa. Sintiendo esa sensación, la de ser observados, caminamos por en medio de cactus, arbustos espinosos y nopaleras. Aparte de buscar al perro, yo iba mirando hacia los árboles porque en ocasiones se escuchaban crujir las ramas más altas. Eso indicaba que podría haber un depredador cazándonos, tal vez un lince. Corríamos el riesgo que nos atacara por sorpresa. La verdad, los árboles no eran muy altos, aunque algunos sí alcanzaban los 4 metros, tal vez un poco más. La gran mayoría no tenían muchas ramas, pero de cualquier manera ahí se pudiera esconder cualquier animal peligroso. Después de un rato, ya en otra área del monte, notamos que todo estaba en silencio. Muy poco se escuchaban los grillos o las cigarras, y los pájaros no cantaban, como si no quisieran darse a notar. Solo escuchábamos el ruido de nuestras pisadas y el crujir de las hojas secas. Supe en ese instante que algo extraño estaba por suceder. Por lo mismo seguía en alerta. Algo estaba por ahí oculto, acechándonos. Yo estaba seguro de eso. Muchos metros adelante encontramos una línea de árboles, como si marcara un territorio, y un poco más allá había una vereda apenas visible. La entrada estaba obstruida con muchas ramas secas.
Era evidente que alguien las había puesto a propósito para que nadie entrara a esa área. Ignorando eso, José nos dijo que entraríamos. Entonces le buscamos el modo entre todos, y como pudimos nos metimos a inspeccionar. Esa parte del monte era extraña, parecía que estaba fabricada. Había troncos atravesados que nos forzaban a seguir por un lugar en específico. Había ocasiones que el camino se nos perdía de vista. Luego volvía a aparecer. A mí se me figuraba que ya pasaban de las 5 de la tarde. Entonces ya llevábamos como unos 40 minutos buscando sin encontrar nada, ni siquiera un rastro que nos dijera que el perro se encontraba por ahí. Lo que sí era evidente era que ya habíamos caminado de más y se comenzaba a hacer tarde. Mis amigos comenzaron a sugerir que ya regresáramos. Por su parte, José, el dueño del perro que andábamos buscando, no se detenía. Caminaba deprisa y con una seguridad que parecía que ya había estado otras veces en ese lugar. Así se pasó como media hora más. Ahora sí nos llegamos a detener en más de una ocasión porque escuchábamos sonidos que no lográbamos identificar, pero que ya nos estaban poniendo nerviosos. Comentamos de nuevo el extraño silencio que tenían los animales. Además de eso, había visto por el rabillo del ojo sombras o figuras negras que se escondían entre todos aquellos matorrales, pero al mirar fijamente para allá no había nadie ni se miraba nada. Seguía caminando y me volvía a suceder. Mientras seguíamos avanzando, sucedió algo todavía más inquietante. Comenzaron a aparecer restos de pequeños y medianos animales. Algunos ya bastante secos, pero uno que otro parecían tener unos cuantos días. Estaban consumidos casi en su totalidad, que difícilmente se podría saber lo que eran. Miramos 10, tal vez 15 animales muertos. Eso nos decía que podría haber muchos más a nuestro alrededor. Conforme caminábamos, todo el ambiente se llenaba de un olor tan terrible que a veces se volvía irrespirable. Nadie lo comentaba, pero era evidente que en ese lugar había un depredador o varios. De manera inesperada, José nos pidió que nos sentáramos un momento porque tenía algo importante que decirnos. Lo hicimos en unos troncos que estaban por ahí tirados. Además, nos sirvió, porque nos hacía falta descansar unos minutos. Aunque se le notaba muy serio, conociéndolo como era, sabíamos que podría ser solo una broma de las que él acostumbraba a hacer. Pero la verdad nos sorprendió. Y por mucho, cuando nos dimos cuenta que todavía no hablaba y ya estaba temblando. Comenzó diciendo que lo que se había llevado a su perro durante la noche en realidad no había sido un coyote, así como nos había dicho, pero tampoco algún animal conocido. Nos aseguró que había sido una criatura de verdad extraña, negra y con grandes garras. Nos sorprendimos cuando dijo que seguramente el agresor era un nahual. Como broma resultaba buena y se lo hice saber porque de donde éramos un nahual no era un simple animal, era un brujo transformado en una bestia, y eso, más que peligroso, era una cosa del diablo. Mirándome a los ojos me aseguró que nos decía la verdad. De nueva cuenta le pedí que no jugara con eso, y menos en ese momento que nos encontrábamos solos en medio del monte. Pero él insistió que su historia era verdadera. Nos describió a esa criatura como un ser aterrador, con enormes fauces y grandes garras, tan filosas como retorcidas. Se le notaba que le temblaba la voz cuando nos dijo que ese animal andaba hambriento. Por lo mismo, ya tenía algunas noches rondando su casa. Primero se escucharon algunos ruidos en el patio, después era claro que algo andaba caminando sobre su techo. Pero sus papás, por alguna razón, trataban de minimizar las cosas, asegurando que solo era el viento. También en su casa ya tenían algunos destrozos. Había roto la cerca de madera y destruido algunos gallineros. De hecho, noches anteriores se habían desaparecido 2 gallinas, un gato y ahora su perro. Pero sus papás no le daban la importancia que en realidad tenía. Por eso ese animal no se detenía. El temor de José era que podría ser todavía peor. Estábamos ahí en ese lugar porque él ya había seguido un rastro. De hecho, había visto en 2 ocasiones a esa criatura meterse precisamente a esa área donde nos encontrábamos en ese momento. Estaba seguro que ahí tenía su madriguera.
y todos los ruidos que habíamos escuchado seguramente era él. Lo cuestioné sobre lo que decía porque nunca se había sabido de un nahual ahí, en la región, de hecho, ni siquiera de un brujo. Se defendió diciendo que él ya había buscado otra explicación, pero decir que era un nahual era lo más acertado, sobre todo por las huellas encontradas alrededor de su casa. Dichas huellas eran muy diferentes a las de cualquier animal, y esas solamente las podía hacer un nahual. Nuestro amigo José sabía que una criatura como esa no dejaría vivo a su perro. Por eso, su intención en ese momento era cazarlo. Nos había pedido ayuda y había llevado esas varas con punta con la intención de matarlo, de librarse de él, porque le podía hacer algún daño a su familia. Todos nos mirábamos nerviosos. Sabíamos que no era el momento de reclamarle nada, pero todo se escuchaba como un disparate. ¿Cómo iban a matar a un animal como ese con simples varas? Lo cierto era que, por su culpa, estábamos a punto de encontrarnos con un brujo convertido en un nahual hambriento y no sabíamos si íbamos a sobrevivir. Todo aquello se estaba convirtiendo en un cuento de terror, una situación en la que nunca me creí ver involucrado. Alguien le preguntó de qué tamaño era esa criatura. Como respuesta, José levantó la mano lo más que pudo. De hecho, hasta se puso de puntitas. Nada más de imaginármelo me daban escalofríos. No fue necesario que lo dijéramos, teníamos que salir de inmediato de ahí. Comenzamos a discutir porque José no quería hacerlo. Nos pedía ayuda una y otra vez. En eso estábamos cuando uno de mis amigos apuntó con su dedo hacia lo profundo del tupido monte. Entonces todos volteamos para allá. Fue cuando vimos algo entre los matorrales. Al principio pensé que era un venado, pero no tenía cuernos de ese tipo. Podría ser también algún animal grande de color negro, tal vez un oso grande, pero tampoco tenía esa figura. La verdad me asusté porque cualquier cosa que fuera representaba un peligro. Nos preparamos con las varas picudas por si las teníamos que usar. Aquel animal brincaba de un árbol al otro. Cuando estuvo en uno que no tenía tantas ramas, lo miramos. Solamente fue unos segundos antes de que se perdiera entre lo tupido del monte. Lo único que puedo decir es que su aspecto me dejó sin habla por un momento. Minutos después volvió a aparecer. Luego de unos segundos reaccioné, porque mis amigos comenzaron a decir malas palabras. Confirmamos que no era un animal común, porque este caminaba en dos patas, agazapado e incluso intentando esconderse de nosotros. Eso sí, cada vez se nos acercaba más. Todavía alcanzamos a escuchar que se arrastró entre las ramas y la maleza seca, como si nos estuviera cazando. De vez en cuando logramos ver su figura. Era un animal alto, más alto que cualquiera de nosotros, con brazos largos que casi llegaban al suelo. Su piel era oscura, parecía sucia o llena de lodo. No alcanzábamos a verle la cara, pero sabíamos que era él, el que no nos quitaba la mirada de encima desde que entramos a esa parte del monte. Nos pusimos en alerta porque de pronto se desaparecía y ya no lográbamos verlo. No caminaba en el suelo ni se veía entre las copas de los árboles, pero era obvio que en algún lugar tenía que estar, tal vez metido en algún pozo. La verdad, todo eso me parecía cosa del demonio. El mismo nahual parecía un demonio. Nos daba miedo caminar por donde lo habíamos visto. El problema era que para allá se encontraba la salida. Por lo mismo, no sabíamos qué hacer porque ya era la hora de regresar. Si no nos apurábamos en salir de ahí, se nos iba a oscurecer. Entonces, estaríamos en un mayor riesgo. Después de un rato, escuchamos un sonido bastante extraño. De verdad que fue paralizante, era como un bramido. Comenzamos a caminar rumbo a la salida cuando se volvió a escuchar, solo que ahora sí sonó más amenazador. Nos quedamos quietos sin saber qué hacer. Nadie hablaba, solo nos mirábamos entre nosotros con los ojos bien abiertos. Entonces lo escuchamos de nuevo bramar, fuerte y ronco. Eso nos decía que, aunque no lo miráramos, estaba cerca de nosotros. El primero que hizo el intento de correr fue el más chico del grupo. Ya estaba muy asustado, se le notaba en la cara. Apenas dio unos pasos y logramos detenerlo. Lo mejor en ese momento era quedarnos quietos,
porque ese animal, con sus bramidos, nos estaba avisando que estaba dispuesto a atacarnos si hacíamos algún movimiento en falso. Cuando se escuchó el ruido de algo moviéndose entre los árboles, nos hizo reaccionar a todos. Entonces sí quisimos correr, pero nos sorprendió que de pronto cayera algo negro al suelo de una manera pesada. No lo podía creer. Ahí estaba frente a nosotros, en medio de hojas que seguían cayendo, a unos cuantos metros. Fue entonces cuando lo miramos bien. Aunque estaba parado en cuatro patas como cualquier animal, la verdad es que no lo era. Me acuerdo que le busqué una forma definida. No era un venado ni un oso. Más parecía un perro gigante que otra cosa. Tenía la lengua de fuera y respiraba como si tuviera dificultad para hacerlo. No tenía orejas y al parecer tampoco una cola. La primera vez que lo dije se burlaron de mí, pero era muy parecido a lo que es un hombre lobo. Él no hizo ningún movimiento, nosotros sí. Tal vez por instinto corrimos para alejarnos lo más que se pudiera. Mientras corría le pedía a Dios que no me fuera a atrapar ese animal. La criatura corrió despacio detrás de nosotros, sin intención de alcanzarnos. Era claro que pretendía que nos metiéramos todavía más en su terreno, e inconscientemente así lo estábamos haciendo. Mientras corríamos, nos gritábamos unos a otros para no dispersarnos. A cada metro que avanzábamos nos íbamos encontrando animales muertos. De hecho, algunos se tropezaron con ellos, porque ahora eran más grandes. Tal vez serían caballos o vacas. Alguien gritó que teníamos que dejar de avanzar. No nos deteníamos porque cada vez que volteábamos a verlo, ahí venía ese animal, erguido en sus patas traseras, mirándonos amenazante. Como ya nos habíamos metido demasiado al monte, ya no tuvimos otra opción. Nos detuvimos para ponernos de acuerdo lo que íbamos a hacer. Teníamos que encontrar la manera de salir de ahí, y lo importante era hacerlo juntos. De los nervios que teníamos, todos hablábamos al mismo tiempo. La única solución que había era regresar por donde entramos. Para eso teníamos que darle la vuelta a esa criatura, no había más, pero sabíamos que iba a ser peligroso. Con lo único que contábamos para defendernos eran aquellas varas picudas que nos había dado José, y las teníamos que utilizar. Me preocupaba que ya me sentía cansado de tanto correr. Uno de mis amigos aseguró que muy al fondo del camino que llevábamos había otras figuras que se movían entre el monte. Yo no sabía qué pensar. Al parecer, ahí donde estábamos era un nido de esos animales. Por eso, el nahual pretendía que entráramos. No lo pensamos mucho, conteniendo el miedo, caminamos deprisa entre los arbustos espinosos que nos raspaban los brazos y las piernas. Pero ni así nos detuvimos. Aquella criatura no se movía de su lugar. Al parecer, no estaba dispuesto a dejarnos escapar. Inexplicablemente, no se movió de su lugar. Lo más cerca que pasamos de él fue como a 10 metros, siempre mirándolo a los ojos. Por lo mismo, lo miramos claramente. Además, era de día, no lo pudimos imaginar. Parado en dos patas como estaba, nos fue siguiendo con la vista. Esos segundos fueron aterradores, es una imagen que nunca voy a olvidar. Luego que pasamos frente a él, nos empezó a seguir. El miedo nos hizo correr. Al comenzar a hacerlo, sentí que ese animal también lo hizo. El sonido de sus pisadas era lo peor. No eran como las de un humano, eran pesadas, pero rápidas. No pude evitar pensar que nos iba a alcanzar y seguramente aquello sería una carnicería espantosa. No quería, pero grotescas imágenes cruzaran por mi mente. Ese animal o lo que fuera, nos seguía ya muy de cerca, corriendo siempre en sus patas traseras. La última vez que volteé, podría jurar que había por lo menos otras dos criaturas igual de terroríficas como la que nos perseguía. El camino de regreso no fue para nada fácil. Entre la desesperación que teníamos, quizás nos metimos por donde no debíamos, porque topándonos con ramas gruesas y raíces que casi nos hacían caer. Llegó un momento que no pensaba en nada ni en nadie. Mi instinto me impulsaba a salir de ahí. Nadie hablaba, solo corríamos con la mirada al frente, respirando con mucha dificultad. Saltaba troncos, hierbas y todo lo que se me atravesara. La salida del monte apareció a lo lejos, entre la luz del atardecer. Uno a uno salimos de ahí, tropezando con la tierra suelta.
Cuando el último de nosotros cruzó la línea de árboles, nos volteamos para ver si la cosa seguía ahí, entre todos aquellos matorrales, o todavía venía siguiéndonos. La verdad, ya no la vimos, pero sí entendimos lo que quería decirnos esa criatura. Ese era su lugar y no nos quería de vuelta por ahí. De hecho, estábamos conscientes que nos dejó salir, porque de haber querido nos hubiera atrapado y no habría poder humano que nos pudiera salvar. Todo había sido tan extraño que sabía que nadie nos iba a creer cuando habláramos de esto. Por eso, por lo menos yo, lo callé por mucho tiempo. Hace 10 años me animé a contar esta historia con algunos conocidos. Después me arrepentí mucho porque quedé como un fantasioso. Ese día que nos metimos al monte y estuvimos frente a un nahual con unas varas con punta como única arma para defendernos, entendí que Dios nos dio otra oportunidad. No recuperamos al perro que buscábamos, pero conservamos algo muy valioso, la vida. Por último, les comparto que desde ese día, y al menos el tiempo que viví ahí, en ese pueblo, cada vez que pasaba cerca de ese lugar, me aseguraba de no cruzar aquella línea de árboles donde vivía ese nahual, el dueño del monte. El nahual o reptiliano. Como principio, empiezo diciendo que mi relato es extraño. Nunca he escuchado que a alguna persona le haya sucedido lo que me pasó a mí, también a los amigos que me acompañaban ese día. La comparto nada más por el hecho de hacerlo, sin la intención de que me crean. Los lugares y los nombres de las personas son ficticios. Estando de vacaciones de verano, una mañana amanecí de campamento en el monte. Me acuerdo que me desperté temprano cuando apenas comenzaban a salir los primeros rayos del sol. Todavía mis amigos se encontraban dormidos. Al primer movimiento que hice me dolió mucho uno de los tobillos. En un principio no le di importancia, pensé que había dormido mal, era todo. Ya otras veces me había pasado. De hecho, a media mañana ya se me había quitado el dolor. Aunque eso sí, recuerdo que me llegué a sentir un poco mareado. Así, sin ninguna molestia mayor, llegué al mediodía del sábado. Me acuerdo que hacía mucho calor. Comimos algo, caminamos por el monte, cosas así. Ya por la tarde, como a eso de las 2, revisé el pie porque me volvió a doler. Entonces me di cuenta que tenía una leve mordida. Extrañado, me esculqué una y otra vez. No lograba entender dónde me había hecho eso. Hice memoria y no recordé nada. Me revisé varias veces durante la tarde y cada vez se me ponía más marcada. Me asusté un poco pensando que quizás me había mordido una víbora, porque tenía 2 orificios. Lo raro era que yo no hubiera sentido nada. De haber sido una serpiente, me hubiera dolido al instante. Insistí en hacer memoria, pero ni siquiera recordaba haberme golpeado con algo o que me hubiera rasguñado por accidente. Tampoco recordaba haberme tropezado o torcido el pie. Nada me había sucedido. Así lo dejé. No le comenté a mis amigos porque no sabría qué decirles. Además, a ellos qué les podía importar. Ya cuando se hizo de noche, comencé a ver cosas raras. Algunas siluetas, como formadas de un humo blanco, entraban y salían de las ramas de los árboles. La primera vez que las vi, les dije a los demás lo que había. Después de voltear, me dijeron que no estuviera jugando. Era evidente que ellos no las veían. Les volví a insistir porque esas siluetas cada vez se nos acercaban más y no sabía con qué intenciones. Aunque voltearon de nuevo, los muchachos solo me repitieron que no estuviera jugando con eso. Segundos después, esas cosas comenzaron a rondarnos, pero nada más yo me daba cuenta. Ellos platicaban como si no pasara nada. De hecho, esas siluetas se pasaban entre nosotros. Yo solo las seguía con la mirada sin moverme. Mis amigos volteaban a verme de vez en cuando. Tal vez pensaron que me había molestado porque me hablaban, pero no les ponía atención. Pero es que yo me estaba cuidando de esas figuras de humo que incluso entraban y salían de la lumbre como si nada. De pronto, una de ellas me tomó por sorpresa y golpeó contra mi pecho. Lo hizo tan fuerte que casi me tumba de donde estaba. Asustado, volteé a ver a los demás, quienes seguían en su plática, sin darse cuenta de lo que me había pasado. Al instante me sentí débil y comencé a mirar borroso. Sucedió como si algo hubiera traspasado mi cuerpo sin ninguna dificultad.
La poca luz que teníamos me molestaba. Además, no soportaba el ruido, ni siquiera el sonido de las voces cuando hablaban mis amigos. Busqué aquellas siluetas y ya no estaban por ningún lado. Como me sentía aturdido, les dije a los demás que me acostaría un momento. No escuché que me contestaran. Me acuerdo que caminé tambaleante a la casa de campaña que se encontraba a unos cuantos metros de la fogata. Llegué y me acosté visiblemente cansado. Me acuerdo que todo me daba vueltas. Apenas cerré los ojos, me estremecí porque sentí que algo salía de mí. Volví a cerrar los ojos. No había transcurrido mucho tiempo cuando sentí que algo me había mordido el otro pie. Pensando que nos rondaba un animal ponzoñoso, reaccioné y encogí los pies deprisa. Me quedé sentado dentro de la casa de campaña, asimilando lo que me estaba sucediendo. Escuchaba las voces de todos, pero extrañamente tenían un eco. Revisé mi pie para comprobar que no tuviera sangre. Seguía escuchando las voces muy distorsionadas. Para averiguar qué estaba pasando, me asomé rumbo a la fogata. Ahí estaban mis 3 amigos sentados, pero además una cosa transparente estaba a un lado suyo. Entrecerré los ojos para enfocar bien las figuras. Cuando logré verla bien, me di cuenta que era un animal grande, bastante raro que los miraba con insistencia, como si fueran una cosa rara. Comenzó a caminar a su alrededor. De repente se detenía y los comenzaba a oler. Lo hizo con uno, después con los demás. Llegué a creer que era parte de un sueño, pero todo era tan real. Salí de la casa de campaña pensando que ese animal les iba a hacer algo. Me acerqué un poco. Así pude ver que esa criatura tenía enormes colmillos y grandes garras. Además, no tenía orejas. Entonces les grité que tuvieran cuidado porque estaban en peligro. Ellos voltearon a verme asustados. Les volví a insistir que tuvieran cuidado mientras apuntaba con el dedo. Pero al hacerlo me di cuenta que esa criatura ya no estaba por ninguna parte. Mis amigos, después de comprobar que no había nada detrás de ellos y pensando quizás que había tenido una pesadilla, rieron burlones. Por el dolor de mis pies o mi desesperación por ayudarlos, tropecé varias veces y más gracia les causaba. Cuando por fin se cansaron de reír, me ayudaron a levantarme. Me apuré a decirles que algo como un reptil enorme nos andaba rondando. Les expliqué lo que me pasaba y la criatura que había visto a su lado. Para no darles tiempo de que se volvieran a reír de mí, les mostré las mordeduras de mis pies. Ni siquiera las miraron. Me ayudaron a sentarme frente a la fogata. Me dijeron que me tranquilizara. Todo estaba bien. Ellos no habían visto ningún animal, mucho menos uno semejante al que yo les decía. Trataron de convencerme que había tenido un mal sueño. Era todo. Les dije que estábamos en peligro, pero ellos comenzaron a platicar de otras cosas. Ahora sí me sentí molesto por su actitud indiferente. Minutos después, sin la ayuda de nadie, caminé unos metros para alejarme de ahí, aunque fuera un momento, y así tomar un poco de aire fresco para relajarme. Si acaso logré caminar, fueron unos 10 metros. Me detuve porque tampoco me podía alejar tanto. Un poco más allá y me metería entre la oscuridad. Y la verdad era que no sabía qué peligro se escondía el monte, sobre todo por las noches. Cuando volteé hacia atrás, con sorpresa me di cuenta que ahí estaba esa figura de nuevo. Era como un fantasma. Les iba a gritar a mis amigos para que se pusieran en alerta, pero caí en cuenta que pudiera ser cierto. Tal vez solo la estaba imaginando. Entonces me expondría otra vez a sus burlas. De cualquier forma, no dejaba de darme miedo porque su figura era bastante extraña. No sabría cómo definirla, era algo así como un espíritu, pero no de un humano, era de un animal extraño, tal vez de un reptil. Aunque su cuerpo no era físico, podría decir que tenía unas patas largas y flacas. Todo su ser parecía estar cubierto de escamas. Sus ojos eran muy raros y alargados. Aunque su cuerpo parecía estar rodeado de una luz, no por eso dejaba de parecerme peligroso. Solamente estaba ahí sin emitir ningún sonido. Tampoco hacía el intento de atacar. Me iba a regresar con mis amigos para pedirles ayuda porque, en realidad, ya estaba preocupado por lo que veía.
Mi intención era decirles que nada más amaneciendo nos regresáramos porque me sentía mal de la cabeza. Como si supiera de mis intenciones, esa criatura caminó hacia mí y me cerró el paso. Me movía para un lado y él también lo hacía. Sucedió hasta en 4 ocasiones. Entonces supe que eso no era solo una imaginación como yo creía, porque seguía mis movimientos. En realidad era un animal, aunque no sabía de qué clase. Me preguntaba qué era todo eso, porque lo miraba, pero no lograba encontrar una respuesta coherente. Le comencé a gritar a esa cosa para que me dejara pasar. Al escucharme, los demás se me quedaron viendo. Entonces, ahora sí entendieron que algo extraño me estaba ocurriendo y me habían ignorado. Se levantaron, caminaron despacio hacia donde estaba. Mientras yo gritaba y hacía movimientos tratando de pasar, mis amigos asustados se detuvieron a unos metros de mí para preguntarme qué me estaba sucediendo. No tenía tiempo para explicaciones. Como yo no me callaba, me gritaron que dejara de hacer eso porque ya los estaba asustando. Ya desesperado, les dije que ese animal no me dejaba en paz. Ellos me preguntaron a qué animal me refería, porque ahí no había nada. Les grité muchas veces que a ese, el que estaba envuelto en la luz. Ya desesperado, busqué un palo para golpearlo. Algo tenía que hacer. Entonces lo perdí de vista por unos segundos. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. Sorprendido, lo busqué hasta arriba de los árboles. Había desaparecido. Nunca había sido miedoso, pero eso sobrepasaba mis límites. Los muchachos me hicieron muchas preguntas, entre ellas si no había consumido algo prohibido, porque nunca había actuado de esa manera. Les contesté que no. Ellos me conocían, sabían que estaba diciendo la verdad. También pensaron en la posibilidad de que hubiéramos puesto nuestro campamento en un área donde había algo que me hiciera alucinar, quizás alguna planta extraña. Pero entonces surgía una pregunta porque nada más a mí me hacía efecto. Me ayudaron entre todos a regresar a la fogata. Cuando estuvimos ahí, miré que había muchas huellas extrañas en el suelo. No sé por qué les comenté si sabía que ellos no miraban nada. Para mi sorpresa, se quedaron mirando la tierra y se preguntaron qué era eso. Examinaron las huellas porque en realidad eran muy raras. Les pregunté sorprendido si las podían ver. Se miraron unos a otros para luego decirme nerviosos que sí. No era el momento, pero me alegré porque ya pensaba que estaba perdiendo la razón. Y con eso estaba comprobando que no era así. Luego me surgió una duda. Si lo que miraba era como un fantasma, ¿cómo era posible que dejara huellas marcadas? Comparamos la medida de las huellas con las de nosotros y esas eran demasiado grandes. Lo que fuera que nos andaba rondando seguramente medía más de 2 metros. Además, solo marcaban 3 dedos. Nos imaginamos muchas cosas que podrían ser, pero la respuesta siempre caía donde mismo. Cualquier tipo de animal o criatura que fuera seguramente no era de este mundo. En eso estábamos de acuerdo. Ahora sí, ya noté a mis amigos inquietos. Me preguntaron nerviosos qué clase de animal veía. Tratando de no trabarme, se los describí lo más claro que pude. Les recalqué la forma de ojos que tenía, parecidos a los de una serpiente. Me preguntaron el color de su piel, qué sonidos hacía, si se miraba peligroso, muchas cosas que apenas pude contestar. Nerviosos y ya volteando para todas partes. Uno comentó que, por la descripción que les daba, podría ser un ser reptiliano. Los demás aseguraron que era el espíritu de un nahual que habitaba el monte. La verdad, yo no sabía de esas cosas. Ya para ese momento no sabíamos qué íbamos a hacer, como, hecho adrede, se comenzaron a mover las ramas de los árboles y ni siquiera había tanto viento. Les dije de las figuras de humo que había visto, pero no sabía lo que eran. Estábamos platicando cuando de repente alguien nos pidió guardar silencio porque se escuchaba claramente el crujir de algunas ramas secas como si algo pesado se aproximara con cautela. Si eso estaba sucediendo, quería decir que ese animal se había materializado. Entonces eso lo volvía más peligroso. Ahora sí nos podía atacar. Sin importar la clase de cosa que se acercaba, buscamos con qué defendernos. Como si lo que se aproximaba fuera invisible, los sonidos dejaron de escucharse justo frente de nosotros. Nos quedamos quietos, sin hacer ruido ni siquiera al respirar, cada quien volteando hacia un lugar en específico.
No se miraba nada, pero se sentía una presencia. Algo invisible caminaba a nuestro alrededor. De pronto, uno de mis amigos llamado Jorge se quejó y empezó a sacudirse. Nos dijo asustado que algo le había mordido el brazo derecho. Volteamos para todos lados buscando algún animal, pero no había nada. Él me dijo que pudiera ser una víbora. Le pregunté si estaba seguro que lo habían mordido, y me dijo con mucha seguridad que sí. La buscamos por el suelo, pero ni siquiera había huellas de su arrastre. Le revisamos el brazo y sí tenía las marcas de unos colmillos. Pasando unos segundos nos dijo que se sentía mareado. Además quería vomitar. Le pedí que aguantara. En unos minutos se le iba a pasar. Lo que lo había mordido seguramente había sido esa criatura, porque eran los mismos síntomas que yo había tenido. Así estuvo quejándose por un rato. Todavía sobándose el brazo, Jorge nos dijo asustado que algo venía saliendo del monte. Cuando volteé, miré que era verdad. La extraña criatura caminaba directamente hacia nosotros de una manera amenazante. Ya viéndolo bien, sí era lo más parecido a un reptil. Aunque no se le veía una cola como a las lagartijas, mi instinto de conservación me ordenaba huir, pero no podíamos hacerlo, porque los demás no veían a ese ser, entonces no podían defenderse. Y no nos íbamos a poner a salvo solamente nosotros dos, los que sí lográbamos verlo. Agarramos algunas ramas con lumbre para ver si con eso podíamos espantarla y comenzamos a pasarlas de lado a lado. Cientos de chispas volaban para todas partes. En algo nos dio resultado. No salió huyendo la criatura, pero ya no se nos acercó. Mi amigo Jorge me preguntaba asustado si yo también la podía ver. Yo le contestaba que sí. Los demás solo nos miraban asustados. La criatura esa caminó para un lado, luego para otro, intentando encontrar un modo de acercársenos. Para impedírselo, no dejamos de mover las ramas encendidas. Así estuvo por largos minutos. De pronto, sin dejar de mirarnos, retrocedió, se dio la vuelta y se desapareció entre la oscuridad del monte. Hicimos un círculo alrededor de la lumbre, pero dándole la espalda. Así nos quedamos un buen rato. Como era lógico, el fuego fue bajando de intensidad con el paso del tiempo, y nadie se atrevía a ir a traer más ramas para avivarlo. Teníamos miedo a que ese animal o ser estuviera oculto por ahí, esperando un descuido de nosotros para atacarnos. Sabiendo que nos quedaríamos desprotegidos, solo había una opción: escondernos. Pero no teníamos dónde más hacerlo. Nos meteríamos en la casa de campaña, aunque sabíamos que poco o nada nos iba a proteger. Nos encerramos con la esperanza que se pasaran pronto las horas para poder salir huyendo de ahí en cuanto amaneciera. Minutos después volvimos a escuchar aquellos pasos. Alguien o algo andaba caminando a nuestro alrededor. Lo hizo por muchos minutos, solo que esta vez hacía un sonido bastante inquietante que no lográbamos descifrar. En ocasiones se detenía y comenzaba a olfatear. Era evidente que nos estaba buscando. Nunca había tenido un miedo como lo sentía en ese momento, pero no quería demostrarlo. Además, sabía que si lo dejaba salir me volvería más débil. No era el momento para flaquear. En 2 ocasiones ese animal golpeó la casa. Tal vez lo hizo con sus uñas porque rasgó la tela. Luego se asomaba por los agujeros que había hecho. Podíamos ver sus ojos amarillos que brillaban. Sin ningún esfuerzo hizo otro agujero más. Sabíamos que la casa de campaña no iba a resistir por mucho tiempo. Buscando una solución, lo único que se me ocurrió fue que para poder salir de ahí estando todo tan oscuro, teníamos 2 opciones solamente. Una era que la criatura mordiera a los que faltaban y así todos la podíamos ver, y entonces lograríamos esquivarla y lograríamos escapar. Obviamente no estuvieron de acuerdo con eso, porque no sabían qué síntomas o reacciones podían tener cada quien. La otra opción tampoco era tan fácil. Teníamos que salir, meternos entre el monte, en medio de la oscuridad, juntar ramas para volver a encender la lumbre, y así mantener al nahual o reptil a la distancia. No era un juego, pero tuvimos que elegir una de las 2 opciones. Se eligió la número 2. Eso sí, la pensamos mucho para hacerlo por todos los ruidos que se escuchaban afuera.
Era una decisión descabellada porque era enfrentarnos a ese animal, pero a nadie más se le ocurrió otra idea. No tengo por qué mentir, salimos de la casa temblando de miedo, sobre todo los que no habían sido mordidos, porque ellos iban prácticamente a ciegas. Los sonidos que escuchábamos en el monte cesaron misteriosamente. Entonces, con mucho cuidado, mientras Jorge y yo mirábamos para todas partes, los demás comenzaron a juntar ramas secas. La criatura no se veía por ningún lado. Cuando ya teníamos las suficientes, nos fuimos a encender la fogata de nuevo. Nos faltaban algunos metros para llegar cuando otro de mis amigos sintió un tirón en su pantalón. Nos gritó que la criatura había intentado morderlo. Quisimos entrar en pánico, pero nos calmamos unos a otros. De manera desesperada encendimos la fogata. No sabíamos cuánto faltaba para que amaneciera, pero el estar parados alrededor de la lumbre era lo único que podíamos hacer para sentirnos a salvo. En varias ocasiones sentimos que algo pasó sobre nosotros. De hecho, ese ser apareció varias veces e hizo el intento de acercarse, pero cuantas veces lo hizo, nos defendimos con fuego. Quizás se dio por vencido porque una vez que desapareció no lo volvimos a ver. Durante la noche escuchamos sonidos extraños y miramos algunas cosas inquietantes entre los matorrales. Hubo sombras y figuras de humo que pasaron justo a nuestro lado, pero no pasó de ahí. Soportamos todo eso sin movernos, cuando el sueño y el cansancio ya estaban a punto de vencernos. Entonces amaneció. Sin perder tiempo en juntar las cosas, tomamos el camino de regreso y caminamos nerviosos entre el monte. No paramos hasta llegar a nuestras casas. Por un tiempo no salí a ninguna parte, ni tuve contacto con mis amigos. Por lo mismo, no supe cómo le fue a Jorge con su brazo herido. Por mi parte, estuve en varios tratamientos, porque los médicos nunca lograron definir qué clase de animal me había mordido. Por lo mismo, los medicamentos no me hacían efecto 100%. Eso es con respecto a las heridas físicas, porque la herida psicológica, ya sea por miedo o vergüenza, nunca me la traté. Por muchas noches desperté sintiéndome mordido y creía ver a ese animal que nunca supe en realidad lo que era. Salía de entre la oscuridad y con un gran hocico comenzaba a morderme sin piedad. Fueron noches terribles, sufriendo de la misma pesadilla, hasta que poco a poco se fue desapareciendo. Cuando he contado mi historia son muchos los que se burlan y me tratan de fantasioso. En realidad han sido pocos los que me han creído. Algunos me aseguran que lo que nos atacó esa noche era un ser reptiliano, pero otros no descartan la idea de que era el espíritu de un nahual. Aunque el tiempo ha pasado, cada año cuando llega el calor, las heridas de mis pies vuelven a retoñar al grado de llenarse de pus. Me duelen tanto que duro días sin caminar y los médicos no me tienen una respuesta a eso. Cuando me sucede, también me llegan los recuerdos de aquella noche y la imagen de aquel animal me vuelve a atormentar. Lo importante es que estoy vivo y puedo contarlo las veces que sea necesario. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.